8 de la mañana, 7:03 en Canarias, 8:03, 7:03 en Canarias. Siguen en la sintonía de radio, aquí en Es la Mañana de Federico, en este miércoles 9 de agosto, que hemos estrenado a las 7 en punto de la mañana aquí. Los amantes del calor, sepan que están de enhorabuena, porque este episodio de altas temperaturas va a seguir un día más de lo previsto, según nos informaba ayer la EMET. Será hasta el viernes cuando nos acompañe este episodio de altas temperaturas propias, por otro lado, del mes de agosto. Les pedimos, como siempre, cuando hay calor, que eviten salir en las horas principales del día, si no es estrictamente necesario, en el que aprieta el calor. Además, también mucha precaución hoy si están ustedes en el País Vasco, en el sistema ibérico y en las sierras del sudeste, porque se esperan rachas de fuerte viento asociado a las tormentas. Los termómetros, pues siguen aumentando el mercurio, sin duda. 41 grados, hasta los 41 nos vamos a ir aquí en Madrid. Ahora mismo nos movemos en el entorno de los 28 ya. El récord hoy se sitúa en Castilla-La Mancha, concretamente en Ciudad Real con 44 y la mínima en Vitoria con 15. Bueno, y ya seguro que muchos de ustedes que han reposado el desayuno, habiendo pasado casi 24 horas, dudo que no sepan cuál es a esta hora del día, 8:05 de la mañana, el protagonista absoluto del terremoto político que ha copado la actualidad en las últimas horas. El adiós, la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros de Vox, que conocíamos durante la tertulia gracias a nuestro admirado compañero Fernando Lázaro en el diario El Mundo, que explicaba los verdaderos motivos que habrían alentado al que fuera el hombre fuerte en el Parlamento de Vox tras la salida de Macarena Olona, y como esta, una de las caras más reconocibles de la formación de Santiago Abascal, su alejamiento de la cúpula directiva del partido y de ese cambio ideológico, la bunkerización más absoluta del partido en manos de Jorge Buxadé estaría detrás de esta renuncia. No es de extrañar que en su despedida ayer en el Congreso ni un solo miembro de esa cúpula actual quisiera acompañarle y quisiera hacer acto de presencia. De hecho, la soledad de Espinosa de los Monteros es hoy una de las señales que nos dejaba su comparecencia. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Flanqueado por algunos de los diputados de Vox, como Inés Cañizares o Carlos Flores, Iván Espinosa de los Monteros ha achacado su marcha a motivos personales. Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores. Y que, según ha afirmado, ha tomado trasnoches en hospital, pero a nadie se le escapa que su renuncia viene tras la pérdida de 19 diputados en las últimas elecciones o el ascenso en el seno del partido del sector más religioso a costa de la purga de los liberales. Pese a todo, Espinosa ha asegurado que continuará en la formación. Permanezco en Vox, me quedo en Vox como afiliado de base y siempre a su disposición, a disposición de nuestros dirigentes para absolutamente cualquier cosa que necesiten de mí. Con la marcha de Espinosa, la lista de Madrid corre y entrará el diputado José Luis Stekman, médico de formación y que fue atacado por varias corrientes internas tras defender las vacunas contra el COVID. Bueno, muchas gracias, Rubén. Debería agradecer desde Vox al que fuera su portavoz parlamentario la elegancia con la que ha anunciado su renuncia, porque no ha señalado a nadie que podía haberlo hecho y ha dado las gracias incluso a Abascal. Aunque hay que decir que yo estuve anotando y enumerando a quienes agradecía Espinosa de los Monteros. En primer lugar, lo hizo a los millones de votantes que habían depositado ese voto en Vox, a todos esos votantes con los que él se encontraba habitualmente, y también le agradecían recíprocamente esa labor que él hacía en el Congreso de los Diputados. Y en el 9º puesto fue cuando agradeció a Santiago Abascal, el presidente del partido que ha huido del ruido que surgía por la mañana y despedía a Iván Espinosa de los Monteros con un tuit
en las redes sociales. También otro tuit, en este caso el de Ortega Smith, era bastante llamativo, que aquí les contamos a primera hora de la mañana, reconociendo abiertamente que quizá había algún motivo más y dando a entender que entendía esos motivos por los cuales Espinosa de los Monteros renunciaba a su acta de diputado. Esas voces, también otras voces del partido, apuntan a la actual dirección del partido y a la deriva que les estamos comentando y que ha tomado en estos últimos tiempos Vox tras ese giro ideológico comandado por Buxadé, el número 2 ahora mismo de Vox, que se enteraba supuestamente de la salida de Espinosa en medio de una entrevista radiofónica que concedía a la cadena COPE. Es un tipo extraordinario, un trabajador incansable, un gran parlamentario, una buena persona. Yo repito, un compañero y un amigo y un hombre que es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y con toda seguridad es el futuro de Vox también. Es el futuro de Vox. Esto lo decía ayer Buxadé. Quien no comparte esta afirmación es Rubén Manso, una de las víctimas del propio Buxadé, que dice rotundo hoy en las páginas de Voz Populi que Vox no tiene futuro. Así es como se llama esa tribuna. Entre otras cosas, añade Rubén Manso, porque el partido al que muchos hacían una caricatura, que como toda caricatura es injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella y no al épico retrato que algunos, como Espinosa de los Monteros de Maestro, iban pintando sobre la formación. ¿Y ahora qué? ¿Qué futuro le guarda a Vox a partir de ahora? ¿Qué hará Santiago Abascal, al que le toca reorganizar el partido y solventar una crisis en tiempo récord cuando todavía siguen sonando tambores de repetición electoral en España? Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, y de la otra renuncia de la que hoy también se habla es la de Meritxell Batet. Ella no renuncia a su acta de diputada, pero sí a repetir como presidenta del Congreso de los Diputados, abriendo de este modo la puerta a sus compañeros de filas, concretamente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, o peor aún, a uno de los diputados de Junts o de la Esquerra. Quien fuera el artífice del cierre ilegal de la Cámara dice que no quiere repetir ahora mismo en ese puesto porque va a ser especialmente cruento y complicado en la próxima legislatura que echa a andar el día 17. Su legado va a quedar en la hemeroteca. Usted es el hijo de un terrorista. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. Bueno, con Silvia Rivero les vamos a contar las reacciones que se han producido a esa retirada. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Una renuncia, la de Meritxell Batet, que se produce tras las críticas vertidas por Podemos y la Esquerra. Está en juego el puesto más codiciado, la presidencia, pero también otros 8 asientos que forman parte de las negociaciones donde el PSOE ha impuesto la opacidad. Pablo Echenique fue el primero en pedir públicamente al PSOE que cediese la presidencia a sus socios independentistas. El anuncio coincidía además con las declaraciones de Joan Baldoví para forzar al PSOE a ceder puestos en la mesa. Partiría siempre de una cuestión personal y voluntaria por su parte, poniendo además y agradeciendo el trabajo que se ha venido desarrollando desde la presidencia del Congreso durante una legislatura que ha sido difícil, que ha sido complicada, y además volviendo a resaltar que Meritxell Batet es una de las mujeres referentes más importantes que tiene el Partido Socialista y que por supuesto seguirá trabajando con mucha discreción, pero no tiene por qué ser la presidencia sí o sí para el Partido Socialista. Podría ostentar la presidencia de aquí del Congreso un partido que no fuera el Partido Socialista, y a mí me parecería muy bien. Bueno, y viendo quién se asiente, quien ocupe ese asiento en la mesa del Congreso, será el indicio de quiénes se pueden sentar en el futuro Consejo de Ministros, porque ahora nos llevamos las manos a la cabeza pensando en que podría llegar a sentarse un miembro de Junts, un miembro de la Esquerra, partidos golpistas en la mesa del Congreso, donde reside la soberanía nacional de todos los españoles, representan a todos los españoles.
Pero fíjense si una de esas contrapartidas que ellos piden para dar el voto afirmativo a Pedro Sánchez en una futura investidura pudiera ser sentarse en el Consejo de Ministros, ni más ni menos. Esto mientras los socialistas no cesan en buscar aliados para su investidura Frankenstein. En el Partido Socialista tratan de mantener la moral alta y de vender que lograrán revalidar a Pedro Sánchez pese a las contrapartidas que los separatistas y los bilduetarras han puesto sobre la mesa. Y eso pasa por presionar también a Coalición Canaria, después de que el Partido Autonomista abriese la puerta a apoyar a Núñez Feijóo. Ángel Víctor Torres es el secretario general de los socialistas en Canarias. Y por tanto, Coalición Canaria tiene que decidir si en la agenda canaria se colocan del lado de los derechos consolidados y conseguidos o del lado de la involución, que es lo que pretende, sin ninguna duda, la ultraderecha, que será clave en cualquier caso para que pueda ser presidente o investido el candidato del Partido Popular. Siempre será clave. Bueno, y en Navarra nos han hecho creer los bilduetarras que será la militancia. Ellos hacen creer que son un partido democrático y que lo fían todo a lo que diga su militancia. Consulta las bases para decidir si apoyan o no a María Chivite en Navarra. Bueno, si alguno todavía confía en que el escenario pueda ser otro y no suceda el desenlace del que les venimos hablando desde hace tiempo, pierdan cualquier esperanza. A los proetarras les interesa casi más que a nadie, dado los buenos resultados que han obtenido estas pasadas elecciones, haciéndose con la hegemonía en el País Vasco a tan solo un año de enfrentarse a las urnas autonómicas, seguir siendo socio y seguir haciendo que Sánchez se muestre absolutamente en una posición de debilidad, con lo cual les interesa que María Chivite repita como presidenta de Navarra. Con lo cual, por mucho que ayer fueran 3, solo los protagonistas que firmaron ese acuerdo en Navarra, el que no aparece en la foto es precisamente el que lo va a hacer posible, porque es determinante. Bildu pregunta hoy a su militancia sobre la abstención en la investidura de Chivite, pero lo hace después de haber ofrecido públicamente su apoyo. Antes de conocer el resultado de la consulta, los socios del tripartito ya han empezado a repartirse los cargos, anunciando que el futuro gobierno tendrá 3 vicepresidencias, una por cada partido de la coalición. Chivite dejará además en manos de Contigo Zurekin, la marca de Podemos, las competencias de vivienda, igualdad, políticas migratorias y juventud. Y para PNV, la marca del PNV Navarra, para que elijan al senador autonómico. Sus representantes, Uxue Barcos y la de Contigo, Begoña Alfaro, presumen de ese acuerdo, mientras la socialista Chivite reconocía abiertamente que en la próxima legislatura se darán pasos para convertir el euskera en lengua oficial de Navarra. Yo me alegro enormemente de que se hayan reconducido las cosas al sentido común por un acuerdo que, como digo, consolida una senda que iniciábamos en el año 2015 en el terreno de trabajar las políticas públicas en esta comunidad desde un gobierno progresista y plural. Porque la política es acordar y por eso no vamos a aceptar lecciones de quienes son incapaces de llegar a acuerdos con nadie. Y Navarra se reivindica en su diversidad, en la defensa de su cultura y patrimonio y por supuesto de sus lenguas propias. De ahí que mostremos el mayor respeto por el euskera en el contexto de la ley desde la lógica de la realidad sociolingüística. Bueno, hay que insistir, el gobierno de Navarra depende ahora, está en manos de Bildu, un partido del que forma parte Sortu, de hecho es Sortu quien maneja los hilos en este partido, que acaba de rendir homenaje a 4 terroristas que han fallecido en Hernani, y el gobierno todavía no se ha pronunciado. Ya lo saben que lo que pidió el presidente del gobierno en funciones a sus ministros y a todo su equipo en Ferraz fue que se fueran a descansar, que se fueran de vacaciones, con lo cual no han tenido tiempo para reparar en esto. ¿Cómo podría sorprendernos después de este momento que protagonizó el mismísimo presidente del gobierno en la sede de la soberanía nacional? Al portavoz de H. Bildu, en fin, ha hecho muchas reflexiones. Evidentemente me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
Bueno, sin duda es uno de los sonidos de la infamia, pero hay tantos que ustedes deberán elegir cuál es el que más le retrata al personaje. Mientras se lo niega sin rubor ni vergüenza al partido que ha ganado las elecciones, al Partido Popular, el presidente del Gobierno lo vemos casi a diario cuando, por ejemplo, ataca a la Comunidad de Madrid y la acusa de practicar ese dumping fiscal y de ser una región insolidaria. Mientras tanto, los separatistas de Junts, a los que necesita para ser investido, insisten en poner sobre la mesa la amnistía y el referéndum. A través de las redes sociales, Laura Borràs ha exigido al líder del PSOE que aclara hasta dónde está dispuesto a llegar. No les basta que el próximo Ejecutivo les perdone la deuda del FLA, una propuesta que ha desatado la ira de las regiones gobernadas por los populares. La consejera de Economía y Hacienda de Madrid, Rocío Albert, sostiene que la capital es la comunidad autónoma con los impuestos más bajos y aún así la más solidaria. Si se plantease una reforma del sistema de financiación autonómica, desde Madrid seríamos los primeros en exigir una financiación más justa, más acorde con el coste de nuestros servicios, para beneficiar a nuestros madrileños. En definitiva, una financiación muy semejante a la que reciben los catalanes. No obstante, conociendo a Sánchez y a su gobierno, sabemos que no va a ser justa. Va a beneficiar a los catalanes porque con ello recibe el apoyo independentista para poder formar su gobierno aún más franquista. Bueno, pues sobre este asunto vamos a profundizar a partir de las 9:20 de la mañana aproximadamente con el director de FEDEA, con Ángel de la Fuente, que nos va a ayudar a comprender cuál es la situación real a la que se enfrenta el sistema de financiación autonómico, qué comunidades aportan más y cuáles menos, y sobre todo cuál es la contrapartida y quiénes serían los máximos perjudicados si Sánchez accede a esa pretensión que han esbozado tanto Junts como la Esquerra para condonar 70.000 euros de la deuda catalana. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es Federico Martín Bahamontes, héroe español, ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904. Es Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, que con sus compatriotas manzaneques San Emeterio, Morales, Campillo y Gómez del Moral penetran el recinto del Parque de los Príncipes de París entre la admiración de la multitud. Bueno, este sonido, han pasado ya 64 años, leyenda sin duda del ciclismo, no se puede entender de hecho ahora mismo la afición que millones de españoles tienen y sienten hacia este deporte, sin hablar de la figura de Federico Martín Bahamontes. Fede, así es como le llamaban sus amigos, y me consta que Juan Carlos Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Sara. Tienes la suerte de poder haber referido y llamar a Federico Martín Bahamontes Fede, porque tú también has formado parte de ese núcleo de personas, de ese círculo pequeño de personas que han tenido ocasión de estar con él y de disfrutar, porque esa pasión la compartís. Tú eres también un ciclista y adoras y sientes pasión por ese deporte. Bueno, ¿cómo estás ahora mismo? No sé si ahora mismo te hemos pillado camino de Toledo para rendir ese tributo y para dar un caluroso abrazo a la familia del ciclista. Pues la verdad es que sí, en un ratito saldré para Toledo para pasarme por esa sala capitular del ayuntamiento y darle el último adiós a Fede. Y como tú bien has dicho, tuve la suerte de conocer a Fede tanto en mi época de ciclista, más como ciclista amateur, puesto que él, como bien sabéis, organizaba la Vuelta Ciclista a Toledo, o llegó a organizarla en 50 ocasiones. Pero luego, sobre todo, en la época de director general de deportes, creo que fue el trato más directo, porque Fede era una persona muy espontánea que cuando menos te lo esperabas aparecía en el despacho, además a primera hora. Y bueno, pues tuvimos la suerte de charlar con él y bueno, ver el tipo de persona que era una persona muy amena, muy espontánea, donde, como todos los que le conocemos, sabemos que no tenía pelos en la lengua. Es cierto que era muy temperamental. Yo creo que era un poco un clon de lo que él nos mostró como ciclista, ¿no? Que fue un ciclista para mí único, diferente por supuesto, y sobre todo yo resaltaría que pionero, ¿no? Creo que él fue el que abrió las puertas, o por lo menos mostró el camino a las nuevas generaciones de ciclistas. Posteriormente ganaban el Tour, llámese Ocaña, Perico, Indurain, Pereiro, Sastre, o el mismo Contador. Entonces yo creo que el deporte
español pues pierde a un grande del deporte y a un grande del ciclismo. Y sobre todo estas nuevas generaciones, porque hay que destacar, Bahamontes representa ahora mismo, como tú estabas comentando, el sacrificio y el esfuerzo. Tú lo recuerdas bien por tu etapa al frente de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha. Compartiste muchos momentos con él. Me gustaría que recordaras algunos de los más memorables. Pues la verdad es que tengo muchas anécdotas, puesto que para mí era un rato muy agradable, ¿no? Esas mañanas con él, porque con sus rarezas y excentricidades, porque es verdad que Fede era algo excéntrico, y yo creo que de ahí su singular personalidad, tanto como persona como su manera de correr. Él aparecía por allí, tomábamos un café y bueno, pues su desayuno, que me comentaba que era de años atrás, desde siempre, era un café con leche, y en la cafetería pedía un trocito de pan y lo desmigaba en el café, ¿no? Y luego pues era sentarse con él y siempre con una conversación súper amena. Cuando él estaba cómodo, él era una persona que enlazaba batallita tras batallita, que enlazaba vivencias que había tenido, y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención es la memoria, ¿no? La memoria que tenía. Recuerdo alguna anécdota como que, por ejemplo, me fui un día a Madrid con él, él recogía un premio y luego nos fuimos a comer, y bueno, pues este era Fede en estado puro. Metió el coche, ese Mercedes que tenía antiguo, en un parking, el parking lo recuerdo perfectamente, debajo del Congreso de los Diputados, y cuando salimos del coche yo le digo: Fede, tienes el coche muy atrás, sobresalía como 1 metro, ¿no?, de todos los coches que había en línea. Y dice: no, siempre lo hago, porque es la única manera de luego localizar mi vehículo, mi coche, ¿no? Esa, junto con el verle sentado en tu despacho pintando, que además un compañero nuestro tiene ese folio pintado por él estaba pintando ya lo que le gustaría que fuera su monolito, cómo le gustaría, ¿no? Y se sentó, se puso a pintar, y bueno, pues ahí diseñó lo que para él le gustaría que fuera su monolito, que ahora está en Miradero, y que bueno, pues creo que es un centro de peregrinaje de los ciclistas, ¿no? Bueno, tú eres depositario de esas memorables anécdotas. Entre otras, hoy se destaca mucho en la prensa la del helado. ¿Es cierto que eso sucedió? Lo del helado es cierto que se paró, pero no porque se paró a esperar a los rivales, ¿no? Tenían la rueda de atrás, esto está contrastado, ¿no? Una avería, se le habían roto un par de radios, pero es cierto que antiguamente, como todos sabéis, pues hasta que llegara el coche de apoyo, el coche de asistencia, pues se tardaba mucho, y es verdad que se paró hasta que viniera el coche de equipo, le cambió la rueda, y mientras tanto pues había pues no sé si era un puesto de helados o una persona que tenía helados, y es cierto que se paró a tomarse ese helado, ¿no? Ese era Fede en estado puro, podía pararse sin ningún problema y podía bajarse o irse de un tour por discrepancias con su equipo, como así lo hizo, ¿no? Y bueno, pues eso era un poco el Fede que todos hemos conocido, ¿no? Juan Carlos Martín, exdirector general de Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha, ya sabes la admiración que yo siento por ti, así que te pido encarecidamente que traslades también ese caluroso abrazo desde Es Radio, desde esta casa, desde Es la Mañana de Federico, a toda la familia de Francisco Martín Bahamonte, ahora que te diriges a Toledo. Gracias también por haber atendido esta llamada. Así lo haré, Sara, un verdadero placer hablar contigo. Un saludo, un fuerte abrazo y feliz verano. Igualmente. Hacemos una pausa y recordamos el número de nuestros oyentes. 8:29 de la mañana, 7:29. Seguro que ya con la información más reposada, con el paso y el transcurrir de las horas, seguro que hoy son muchos los oyentes que tienen su opinión y su análisis acerca de la renuncia de Espinosa de los Monteros. Ayer eran pocos, nos comentaba Silvia los mensajes que teníamos en nuestro audio WhatsApp, porque se habían producido apenas minutos antes, pero seguramente con el devenir de las horas haya cambiado este panorama. Vamos a recordar, por tanto, el número de teléfono. Sí, es el 648 91 92 60. Ayer estábamos incluso pendientes de confirmación oficial, hoy ya la tenemos. Se ha materializado este abandono y queríamos preguntarles de nuevo a los oyentes qué opinan al respecto y qué consideran que va a pasar en el futuro con el partido. Y el otro nombre del día es otro adiós, el de Meritxell Batet. Bien, es cierto que de este sí veníamos hablando ya en las últimas fechas. Se dice que podría ser Bolaños quien le sustituya al frente de la mesa del Congreso como tercera autoridad del Estado, pero también podría ser un separatista
Incluso vete tú a saber si tiene algún puesto en la mesa algún proetarra de Bildu. Por supuesto, estamos abiertos a esos comentarios. He tenido ocasión a primera hora de acercarme un poquito a ese contestador. Hemos recibido ya muchos mensajes, los vamos a escuchar en torno a las 10 menos 20 de la mañana. Y es que es una de las ventajas, al tenerlo activo las 24 horas, ustedes pueden hacerlo cuando deseen, cuando les parezca el momento más oportuno para hacerlo. Al filo de las 10 de la mañana vamos a escucharlo aproximadamente y ahora ya comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Es la mañana de Federico. Es radio.